Nuestro tema el día de hoy es sobre identidad cultural en El Salvador. Es un tema muy controversial que se ve potencialmente dimensionado por la necesidad de que han habido modelos en El Salvador de tratar de hegemonizar la concepción de una sola cultura. Por ello es importante identificar los diferentes enfoques de abordaje que puede tener lo que significa la identidad cultural de un pueblo. Tenemos enfoque de carácter biologista, que sería el primer enfoque a revisar. La posición biologista es la que basa la identidad cultural en los rasgos fisiológicos de las personas. Pone gran interés en la visión del color de la piel, color de los ojos, el color y tipo de pelos, las estaturas, en fin, todo aquello que le va dando carácter de igualdad, carácter de estándar de determinado grupo étnico en determinadas regiones del mundo. Este enfoque es el precursor de ciertamente de aquellos esquemas racistas en el siglo XX. Tenemos también el enfoque de tipo culturalista. Este reduce la identidad sociocultural de un pueblo a la elaboración de rasgos culturales que se consideran muy característicos dentro de un área cultural determinada o grupo de personas que comparten ese tipo de producción del rasgo cultural. Son aquellos estudios de la cultura popular, como por ejemplo la vestimenta, los festejos o celebraciones populares, tipos de vivienda, formas de hablar, tipos de comidas, entre otros. La crítica a ello es que el tipo de estudio son estudios que valoran de forma sincrónica a la categoría de análisis de la identidad cultural. Y eso la limita en cuanto que la cultura en el proceso histórico, en el devenir histórico, es dinámica, es cambiante, se va transformando y se va adecuando de cara a los grandes retos que va planteando la ciencia y la tecnología, el avance de las economías mundiales. Y en ese sentido, el ver a una etnia o pueblo originario en América como que su prototipo es la forma de comer, la forma de vestir, las formas de producir lingüísticamente su lenguaje en un espacio determinado, y eso es lo puro como lo indígena, lo demás es mestizaje. Eso es no estar a la altura de las transformaciones culturales que se van dando en el mundo. Sin embargo, esta posición culturalista aborda tres dimensiones interesantes. Por ejemplo, la cultura material, en donde agrupa todos aquellos objetos y artefactos de la cultura popular, desde las artesanías, desde los juegos para niños de forma en maderas, de forma muy creativa, carritos, caballitos de palo, todo lo que significa el capirucho, el trompo, todos estos entretenimientos muy propios de los pueblos. También lo que significa las grandes estructuras monumentales en tiempo de nuestros abuelos ancestros, pero también de los actuales, cuando con su relación con la naturaleza y la falta de economía adecúan sus viviendas por medio del bajareque y la paja, que se viene manteniendo desde tiempos ancestrales. Eso por poner unos ejemplos. También tenemos los tipos de manifestaciones sociales en lo culturalista. Refiere a las manifestaciones
o la dimensión de las relaciones sociales que se van gestando a nivel de la cultura popular. Ahí conocemos nosotros los compadrazgos, lo del compadre, que a nivel de nuestra espiritualidad y religiosidad nosotros buscamos nuestros padrinos, al cual le vamos a llamar después compadre. Y ese tipo de relación que no es sanguínea en la mayoría de veces, que no es cosanguínea, pero que sí comienza a generar una trama de afectividad y de pertenencia de las personas que se juntan bajo ese ritual del compadrazgo. Entonces este tipo de relaciones sociales que se van entretejiendo en sus grupos o subculturas dentro de una sociedad determinada son formas de la expresión de la cultura popular. También tenemos en ese marco de lo social lo diferente que ocurre cuando se da una sociedad en estratos de clase o clases sociales. Es una cultura de la élite, aquel que goza de los buenos protocolos, gozan y conocen de vinos, sus estudios los llevan fuera del país, preferentemente Inglaterra y Francia, sus desarrollo intelectual académico lo realizan en universidades privadas o universidades de alto nivel y reconocimiento mundial, y ellos tienen una expresión y una concepción de país diferente a la concepción y visión de desarrollo de las grandes mayorías populares. En lo que ellos andan en carros del año, en los Camaros, en los Jaguar, la gente apenas discute el tema de si le suben al transporte público. Ahí hay una relación del poder, hay una relación ideológica de la concepción de quiénes somos y hacia dónde vamos. Por otro lado tenemos la cultura espiritual. Es la tercera dimensión de este factor culturalista. Aquí se incluye lo hermoso de nuestra cultura en cuanto a capacidad creativa para buscar respuestas de lo inconcebible y lo no comprobable. Ahí los mitos sociales, los cuentos, las leyendas, la religión popular, por ejemplo, la adoración a Chanchimón, lo que tiene que ver con Agapito en Sonsonate, lo que tiene que ver con la actividad de los rituales que se hacen de transición en determinados grupos culturales de acá de nuestro país. Es diferente cuando nosotros encontramos cuentos y leyendas como la ciguanaba, el cipitillo, lo que significa la carreta chillona, el justo juez de la noche. Eso es diferente a que nos comparen con otras culturas que ni mitología nacional tienen, porque tienen una diversidad diferente a la nuestra, por lo cual ellos le llaman cultura de alto nivel y lo de nosotros creencias y tradiciones culturales. Por tanto, esto de la parte de la creación espiritual está muy sesgado por el poder ideológico de quien analiza la situación espiritual. Finalmente, está la posición sociologista. Esta posición que tiene que ver con aquellos entramados económicos en el proceso histórico de los pueblos. En concreto, lo de la espiritualidad que vivieron nuestros ancestros cuando vinieron acá los conquistadores españoles, y con ellos la iglesia, y con la iglesia las cofradías, y las cofradías también trajeron las mayordomías, y con ellos las tributaciones hacia la iglesia, y de ahí la fuerza que tiene la iglesia en el mundo, porque pareciera que es caritativa, pero también cobra sus impuestos en función de la manutención de su esfuerzo de acompañamiento espiritual. Estas tres posiciones, la biologista, la culturalista y la sociologista, nos dan diversas posiciones de abordaje de la identidad. Es importante que nosotros también comprendamos que hay factores que dinamizan las transformaciones de las identidades socioculturales en los pueblos. Por eso en El Salvador
No podemos nosotros creer que solo existe un tipo de identidad, un modelo de identidad hegemónico del salvadoreño. El salvadoreño no se define solo por el hecho de comer la pupusa. El salvadoreño no se define como las personas de la eterna sonrisa. El salvadoreño no se puede seguir definiendo como la persona que le gusta el trabajo, el salvadoreño trabajador. El salvadoreño tenemos que definirlo en su amplia gama de posibilidades multicultural, multiétnico, multiidentitario. Y aquí pesa la palabra multi, porque nos referimos a muchos. Esto tiene que ver con expresiones desde nuestros ancestros. No solo fuimos pipiles ni nencas, tuvimos la expresión maya, tuvimos la expresión chorotega del lado de Nicaragua, tuvimos la expresión matagalpa, y en fin, son todas estas expresiones los que desde unos inicios, antes de llegar el español, ya éramos híbridos, ya éramos combinaciones de grupos étnicos, lo que nos permitió la riqueza de lo que hoy somos como grupo de mestizos en la actualidad. Ese grupo emergente del tiempo de la colonia hoy se vuelve más asentado en tiempos actuales. Y es por ello que uno de los factores que permiten este tipo de combinaciones étnicas, de esas hibridaciones, es la migración. Otro factor, las redes sociales del ciberespacio. Ambas contribuyen al cambio de comportamiento, al cambio de visión del mundo, y nos va definiendo día a día una multiidentidad que va permitiendo reconocernos como tales. Muy buenos días, o muy buenas noches, o muy buenas tardes. Eso depende en qué momento has abierto este video. Sigamos adelante.